La iglesia en los últimos tiempos, y estoy hablando de más o menos 1 o 2 siglos para acá, ha venido avanzando muy rápido en parecerse cada vez más al mundo. Y esto se ve reflejado no únicamente en la apariencia y el actuar de los supuestos cristianos cuando andan en la calle, sino también en cuanto a la manera en que se lleva a cabo los cultos en las iglesias. Los pastores, sobre todo en las iglesias carismáticas, utilizan todo tipo de prácticas mundanas para atraer a las personas. Algunos de ustedes, así como yo, seguramente vienen de iglesias carismáticas y saben de lo que estoy hablando. Las iglesias ya no se llaman iglesias, se ponen centros cristianos, campus, todo menos iglesias, no quieren ya llamarse iglesias. Los pastores ya no son pastores que están presentes, sino que son pastores virtuales que aparecen a control remoto en grandes pantallas que se instalan en las iglesias. Los lugares son oscurecidos a propósito para resaltar las luces, los rayos láser, el humo que arrojan para darle más dramatismo a las reuniones. La música que se toca ahí es una música muy estridente, más propia de un concierto de rock que de un servicio religioso, en donde los jóvenes, en su mayoría, los músicos, en su mayoría jóvenes, parecen estar en un estado de frenesí disfrazado de espiritualidad. Los sermones son más charlas motivacionales que predicaciones bíblicas enfocadas en empoderar al hombre antes que en exaltar a Dios. Y existe una tendencia entre estas iglesias a copiar aquellos elementos novedosos de las iglesias más grandes, más famosas, más renombradas que hay en el mundo y que ellos meten en sus cultos. Y hablo de iglesias como Lakewood en Estados Unidos o Hillsong en Australia, que son los que dictan la moda en cuanto a cómo se debe de llevar un culto cristiano en esas iglesias. Ellos utilizan métodos mercantilistas, tecnológicos, psicológicos para atraer a las masas. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿está mal eso que hacen? Y la respuesta es un rotundo sí, está mal eso que hacen. Porque a Dios se le debe adorar, no como el hombre cree que debe de adorársele, sino como Dios lo ha establecido. Porque la manera en que estas iglesias supuestamente adoran a Dios, es considerada por la Escritura como una idolatría, y es lo que vamos nosotros a considerar. Los reformadores se preocuparon por entender qué era lo que la Biblia decía en cuanto a la manera en que deben de ser realizados los cultos. Y establecieron un principio basado en uno de los fundamentos o de los pilares fundamentales de la Reforma, que es la sola Escritura. Esto es que solo la Escritura debe ser la regla de la cual tomar los elementos prescritos por Dios para realizar un verdadero culto cristiano. A este principio, los reformadores le llamaron el principio regulador o el principio regulador del culto cristiano. Y la intención de la predicación de esta mañana es que el Señor nos ayude a entender cuál es la manera correcta en que se debe de hacer un culto en una iglesia, cómo se debe de orar en una iglesia. Y este va a ser el título de la predicación de esta mañana: ¿cómo debemos de adorar en la iglesia? Y como subtítulo podemos ponerle el principio regulador del culto cristiano. Vamos a orar, hermanos, para iniciar y poner en manos del Señor en la predicación de este día. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos tener este momento en el cual podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender
qué es lo que tú has dejado en tu escritura para que nosotros podamos adorarte como iglesia. Que no entre, Señor, en esta iglesia métodos del mundo, sino que siempre estemos basados en el principio de sola escritura, para que lo que hagamos aquí siempre sea para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todos nosotros sabemos que Dios es eterno y Dios es inmutable. Dios no cambia. La manera en que Él ha instituido todas las cosas han sido desde el principio y van a ser hasta el fin de los tiempos. Y de esa manera también Dios ha instituido la manera en que Él debe de ser adorado. Él no cambia, y como no cambia, tampoco ha cambiado la manera en que Él ha dejado de ser adorado. Ha querido ser adorado. En Génesis 4, versículos 1 al 5 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La adoración correcta del hombre hacia Dios siempre ha sido el elemento básico de la relación del hombre hacia Él. Es por ello que vemos en este pasaje cómo la forma de Caín, la manera de actuar de Caín en la adoración no fue del agrado de Dios. No hubo una relación con Dios porque no fue la manera en que Dios había determinado que se le adorara. No podía cambiar. Caín no tenía ninguna justificación para cambiar eso, ni aun cuando pudiera pensarse que de él creyera que de esa manera adoraba mejor a Dios. El hombre debe de glorificar a Dios por medio de una adoración apropiada, porque esto es lo que agrada a Dios. En Génesis capítulo 20 y el capítulo 5 de Deuteronomio encontramos los 10 mandamientos. Son las leyes morales eternas que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí para que las entregara a su pueblo, y de esa manera su pueblo fuera bendecido cuando obedeciera todas esas leyes. El primer mandamiento de la lista nos enseña quién es el verdadero Dios, y también nos enseña que solo este verdadero Dios debe ser adorado. El segundo mandamiento, en su esencia, el corazón del segundo mandamiento, nos enseña que Dios ordena la manera en que debe ser adorado. El primer mandamiento nos dice que Él solo debe de ser adorado, y el segundo mandamiento nos enseña la manera en que debe ser adorado. Esa es la esencia, es el corazón de ese mandamiento. Juan Calvino, en su comentario sobre Éxodo 20, 4 y 5, dice lo siguiente: aunque este mandamiento solo habla de idolatría, sin embargo, no hay duda de que esta ley condena todos los servicios ficticios que los hombres en su ingenio han inventado. Fin de la cita. Esto es lo que este mandamiento tiene en esencia. Por lo tanto, adorar a Dios como nos gustaría a nosotros hacerlo es una forma de idolatría. Cualquier culto religioso no instituido por Dios mismo es una violación al segundo mandamiento. El hombre no debe de modificar, aún con buenas intenciones, la forma en que Dios ha prescrito que debe de ser adorado. En Éxodo capítulo 20, versículo 25 dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El altar de piedra en este versículo es una figura de la adoración.
Y el Señor les dijo que si lo modificaban con métodos humanos, lo que estaban haciendo era insultar la santidad de Dios. Adorar a Dios de manera incorrecta, fuera de lo establecido por Él mismo, es una ofensa a su santidad, porque Dios es santo y Dios determina la manera en que tiene que ser adorado. Y recuerden que Dios no deja pasar las ofensas. Es por eso que el libro de Levítico en el capítulo 10 nos deja una advertencia sobre el castigo que recibe todo aquel que ofrece a Dios algo que Él no ha determinado. Levítico 10, del 1 al 3 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno en su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios es santo, Dios tiene que ser glorificado. Nosotros para eso hemos sido creados, para glorificar a Dios. Pero debemos de glorificarlo no como nosotros pensamos o creamos que debe ser glorificado, sino como Dios lo ha establecido. Aunque no se dice aquí cuál fue la falta que cometieron, es evidente que se trató de un descuido irresponsable sobre la manera en que Dios había instituido su adoración. El pastor John MacArthur en su libro Fuego Extraño comenta sobre este pasaje lo siguiente, dice así, al parecer Nadab y Abiú habían llenado sus incensarios con fuego de su propia creación o con el carbón de alguna fogata del campamento israelí. No se dice cuál fue la verdadera fuente de lo que obtuvieron el fuego, pero tampoco es importante. El punto es que utilizaron otro fuego distinto al que Dios mismo había encendido. Su ofensa puede parecer insignificante para alguien acostumbrado al tipo de culto informal y autoindulgente por el que se conoce nuestra generación. También pueden haber estado bebiendo y tal vez ingirieron lo suficiente como para que su juicio fuera pobre, como dice Levítico 10:9. Sin embargo, lo que la Escritura condena expresamente es el fuego extraño que ofrecieron. El punto crucial de su pecado fue acercarse a Dios de una manera descuidada, contumaz e inapropiada, sin el respeto que Él se merecía. Ellos no lo trataban como santo ni exaltaron su nombre delante de la gente. La respuesta del Señor fue rápida y mortal. El fuego extraño de Nadab y Abiú encendió las llamas inextinguibles del juicio divino contra ellos y fueron incinerados en el acto. Fin de la cita. Las iglesias carismáticas y algunas otras iglesias ofrecen fuego extraño a Dios. Ponen a Dios en la persona del Espíritu Santo como un espectáculo. Es lo que hacen las iglesias, hacen del Espíritu Santo como si fuera un espectáculo. Lo afrentan con los actos irreverentes de los congregantes que aparentan tener una llenura espiritual, pero que más bien parecen posesiones demoníacas. Un comentarista decía sobre estas actividades supuestamente del Espíritu Santo en esas iglesias, que parecían que hacían lo mismo que las prácticas que hacen los que practican el vudú. Hablan de la misma manera, gritan de la misma manera, se revuelcan de la misma manera, están convirtiendo al Espíritu Santo en un espectáculo. Y recuerden que el Espíritu Santo es Dios, es la misma persona de Dios. En lugar de desarrollar una predicación bíblica que edifique a los oyentes, pierden el tiempo en payasadas y muchas de ellas burlándose de Dios. Y si no lo crea, vea los famosos predicadores que tanto aparecen en el YouTube.
Y este tipo de actos, según lo que hemos visto nosotros en la Escritura, lo único que pueden esperar es un juicio divino de parte de Dios. Ahora, con todo esto que hemos visto, nosotros debemos de preguntarnos entonces, ¿cómo podemos nosotros saber la manera en que debemos de adorar en la iglesia? Ya vimos la manera en que no debe de adorarse. Ahora vamos a ver nosotros cómo es que nosotros debemos de saber la manera en que adorar en la iglesia. Como mencionamos al principio, las iglesias reformadas han sostenido históricamente lo que se conoce como el principio regulador del culto cristiano. Y para ello ellos establecen como base fundamental la sola escritura, que es lo que la Biblia establece como regla para aplicar cada elemento de culto a Dios. Este principio regulador evita que en las iglesias entren la idolatría, la blasfemia, la mentira, la herejía, la inmoralidad, la manipulación, lo fantasioso y lo ridículo que entra allí en los servicios de estas iglesias. La Confesión Bautista de 1689 dice lo siguiente respecto de la adoración. Dice así: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Mateo 15, 8, 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto nos enseña que todo aquel mandamiento de hombres que no ha sido prescrito por las Escrituras como un principio de adoración, se convierte en una manera superficial de honrar o de adorar a Dios. Lo que establece el principio regulador que los reformadores formularon es muy simple y podemos resumirlo nosotros en esta frase: todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Así de sencillo. No hay ninguna otra cosa que podamos agregar a esta definición, porque aquí lo que Dios demanda es obligatorio, lo que no demanda es prohibido. El principio regulador establece con bases bíblicas lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne a adorar. Las iglesias no son libres de hacer cualquier cosa que quieran. Deben hacer lo que las Escrituras enseñan y lo que las Escrituras exigen que se hagan. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su adoración debe de ser de acuerdo a las Escrituras. La iglesia es un lugar santo, es un lugar sagrado. El Señor así lo menciona en la Escritura. La iglesia es un lugar, no es el mundo, hermanos. La iglesia, muchos de los que están en contra del principio regulador dicen: es que las personas cristianas deben de comportarse igual en la iglesia que como que se comportan en el mundo. Por lo mismo, nosotros no tiene nada de malo que traigamos cosas del mundo a la iglesia, porque nos vamos a comportar de todas maneras bien. Pero nosotros no podemos comparar a la iglesia con el mundo. En el mundo se puede actuar de una manera en lo cual en la iglesia no se debe de actuar, porque la iglesia, dice la Escritura, es columna y baluarte de la verdad. Es el lugar donde Dios está con nosotros. Dios está en todo lugar, sí, pero aquí es un momento especial, es un lugar especial. Por lo tanto, ¿qué nos dice el principio regulador respecto de los elementos que debe contener un culto cristiano? Si es un principio de regulador, entonces debe dejar establecido cuáles son los elementos que deben de incluir o deben de contener un culto cristiano. Así que los elementos que integran
el culto de una iglesia saludable que honra a Dios son, número uno, la lectura y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Primera Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura de la palabra, cuando se hace de manera sistemática, de manera secuencial, como nosotros estamos llevando la lectura, iniciamos en Génesis y estamos continuando, si Dios lo permite, hasta que terminemos de leer toda la Biblia. Este tipo de lectura sistemática y secuencial ayudan a que la congregación lleven juntos un entendimiento cronológico del tema central de la Escritura. ¿Cuál es el tema central de la Escritura? La obra redentora de Cristo. De ahí la importancia que nos da el principio regulador sobre la lectura y enseñanza de las Sagradas Escrituras en cada culto, porque es lo más recomendable y porque es un mandamiento de Dios. El segundo elemento que integra un culto de una iglesia saludable es la predicación de la palabra. Segunda Timoteo 4:1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. En la mayoría de las iglesias dicen predicar la palabra. Yo no he escuchado ninguna iglesia que diga, aquí no predicamos la palabra. Todas las iglesias dicen predicar la palabra. Pero ¿qué es predicar la palabra? Que el pastor cuente su testimonio para entretener al auditorio, eso no es predicar la palabra. Que se toque un tema para estar golpeando a las ovejas o para motivarlos a que den dinero a la iglesia, eso no es predicar la palabra. Que se dé una plática motivacional salpicándola de versículos para acrecentar el ego de los oyentes, eso tampoco es una predicación. Tomar un pasaje de la palabra y espiritualizarlo de manera fantasiosa para presumir o para causar asombro entre los congregantes, tampoco es predicar la palabra. La verdadera predicación de la palabra siempre debe exaltar a Cristo. Siempre. Hay una anécdota que cuenta el pastor Sugel Michelén, que dice que cuando se paraba él que cuando venía en el camino con su esposa, siempre su esposa en el trayecto le decía, exalta a Cristo, porque eso es lo que debe de hacer un predicador. Exaltar a Cristo, exaltar el nombre de Cristo, esa es la verdadera predicación. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una verdadera predicación exalta el nombre de Cristo. No hay predicación, una predicación que pueda predicarse en cualquier lugar, ya sea en una sinagoga, en una iglesia católica, en una mezquita, en una iglesia cristiana, y no ofende a nadie, esa no es una predicación. La verdadera predicación, cuando exalta el nombre de Cristo, ofende al pecador, y es lo que trae al pecador al arrepentimiento. Pero si un pastor, un predicador se parara en una iglesia, en una sinagoga o en una mezquita, como les digo, y la gente está contenta de lo que está predicando, es que no está predicando de Cristo. El tercer elemento de la adoración son los cánticos. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aunque existe controversia en las iglesias en cuanto a qué tipo de cantos deben de ser utilizados en un culto, hay cantos que definitivamente no deben de ser utilizados.
y son los que mayormente utilizan las iglesias carismáticas. Este tipo de música queda definitivamente descartada por las razones que ya expresamos. El rock, el rap, el pop, la banda, las cumbias, el reggaetón que se usa en esas iglesias, porque yo lo he escuchado, no me han contado a mí, yo lo he escuchado. Todos ellos son cánticos influenciados por el mundo, que lo único que hacen es apelar a la carne de las personas que están ahí. Los cánticos recomendables para tener en un culto es que haya un balance adecuado entre los tres elementos de la música, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Tiene que haber un equilibrio, porque cualquier equilibrio entre ellos da como resultado estilos que tienden a mover los sentimientos, ya sea sentimientos de exaltación, de alegría. Por eso en muchas iglesias ustedes ven cómo la gente está tocando y están bailando. Y bailan y muchas veces están haciendo rap en el piso. Eso no es adorar a Dios, eso es estar únicamente apelando a sus propios sentimientos, y estos ya no son apropiados para la adoración. Por eso los cantos deben de ser cantos que exalten a Dios. La letra de las canciones deben de ser letras también que exalten a nuestro Señor. El cuarto elemento es la oración. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. El Señor nos manda a orar constantemente, a orar continuamente. Es muy importante la oración, aunque a veces regularmente no le tomamos la misma importancia que los demás elementos que conforman una iglesia, el servicio de adoración. Es muy importante la oración. La oración comunitaria trae como beneficio el estar todos en un mismo ánimo, todos unánimes en un solo corazón, pidiendo la bendición del Señor para que el culto se desarrolle con agrado. Y para orar por aquellos hermanos que se encuentran en camino para asistir al culto. Así también para estar orando por aquellos hermanos que pasan por momentos de tribulación o hermanos que están incluso siendo apáticos en cuanto a asistir a la iglesia. Todo ello es importante que nosotros juntos todos estemos orando siempre. Ahora, la oración debe hacerse con un corazón limpio, libre de todo rencor, de prejuicio, preocupación y de cualquier otro sentimiento que afecte nuestra relación con Dios y nuestra relación con nosotros como hermanos. Si usted al momento de estar orando, al momento de estar en la congregación, viene con algún prejuicio, algún rencor, algún enojo, lo que está usted haciendo está pecando. Y recuerde que Dios no oye a los pecadores, como dice Juan capítulo 9, versículo 31. Dios no escucha a los pecadores. El quinto elemento es la celebración de la cena del Señor y el bautismo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 11:23 al 26 dice, hablando de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estos dos sacramentos, el del bautismo y el de la cena del Señor, deben de administrarse de manera apropiada, y no deben de tomarse a la ligera. Deben hacerse igualmente de la manera en que la Iglesia ha determinado para ello. Hay iglesias que determinan la cena del Señor, hacerla cada mes, cada semana. Todo va de acuerdo a como la iglesia se ponga de acuerdo. Pero no debe de descuidarse estos elementos de estos sacramentos que han sido instituidos por el Señor. Aunque estos elementos que ya vimos, estos 5 elementos que vimos de un servicio bíblico, un servicio de una iglesia sana, una iglesia que honra al Señor, las iglesias reformadas también acostumbran a incluir dentro del servicio, dentro del culto, lo que es un estudio de los catecismos y de las confesiones. Este elemento que contienen las iglesias reformadas traen gran beneficio para las iglesias, trae mucho beneficio para una iglesia. En primer lugar, la confesión nos ayuda a entender algunas doctrinas que de otra manera nos resultaría difícil de comprender si las tomáramos directamente de las Escrituras. Es una de las cosas uno de los beneficios que una iglesia reformada tiene en cuanto al estudio de una confesión o un catecismo es precisamente entender doctrinas que de otra manera serían difíciles de que comprendiéramos. Cuando en una iglesia no se comprenden las doctrinas como la Escritura lo dice, tienden a torcerlas, a torcer estas doctrinas, estos elementos. Segunda de Pedro 3:16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay infinidad de doctrinas que han sido torcidas de acuerdo a los beneficios o a las intenciones que cada pastor persigue en cada iglesia. Las tuercen, como dice aquí, para su propio beneficio, pero también para su propia perdición. Pero no solo la perdición del pastor, sino que también la perdición de los congregantes, porque los llevan por caminos equivocados. Otro de los beneficios que tiene el que en una iglesia reformada se enseña un catecismo o una confesión es que cuando en la iglesia se enseña o está adherida a una confesión, como nosotros estamos adheridos a la Confesión de Londres de 1689, esta iglesia, cuando se estudia, tiene la garantía de que el pastor no va a introducir doctrinas, pensamientos, ideas, modas, tradiciones, legalismos o costumbres propias, sino que el pastor estará sujeto a lo que la iglesia ha determinado creer en base a su confesión. Y esto es muy importante en una iglesia reformada. Tener una confesión. De hecho, todas las iglesias reformadas no únicamente se adhieren a una confesión, sino que tienen una constitución propia de la iglesia en la que se establece lo que cree esa iglesia. Cuando ustedes, hermanos, llegan a una iglesia reformada, se les entrega una constitución en la cual se dice, aquí creemos esto. Si usted está de acuerdo con lo que se cree aquí, entonces usted va a permanecer aquí.
Si usted no está de acuerdo en las doctrinas, va a decir, bueno, muchas gracias, no estoy de acuerdo yo de eso, busco una iglesia que se acomode a lo que yo creo. Pero es importante entonces que haya una constitución, porque de esa manera usted ya va a estar en condiciones de que si el pastor en una ocasión comienza a predicar algo diferente a lo que la constitución o a la confesión está manifestando, usted tiene no tan solo la obligación, sino la facultad de ir con el pastor y decirle, pastor, usted no está predicando, no está enseñando lo que dice la confesión y lo que usted se comprometió a enseñar. Yo les he recomendado a ustedes, hermanos, que si en alguna ocasión llegaran a ir a una iglesia, a otra iglesia, y en la iglesia se les entrega una constitución o se les dice, aquí creemos en lo que dice la confesión de fe. Y en algún momento este pastor comienza a predicar algo diferente, no se vaya de la iglesia, porque usted no está mal. Trate con los demás hermanos y de manera respetuosa preséntese al pastor y dígale, pastor, usted no está predicando, no está enseñando lo que realmente debe de enseñar en esta iglesia. Y si el pastor decide que él está bien lo que está enseñando y que va a cambiar todo ello, entonces la iglesia debe cambiar al pastor. Porque regularmente las personas, cuando no están de acuerdo en lo que el pastor está, o cambia el pastor, las personas se van, pero eso no debe de ser. La iglesia es la que tiene la facultad de vigilar que en ese lugar se predique la sana doctrina, tal y como ha quedado establecido en la Constitución. El pastor tiene la obligación de enseñar a la predicación doctrina sana de acuerdo a lo que demanda la Escritura. Pedro les dice a los pastores que tienen que apacentar, o sea, que tienen que alimentar, darles buen alimento a las ovejas. Eso se llama apacentar a la grey. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor es el principal que debe de ser un ejemplo para todos los hermanos. La conclusión a lo que nos lleva todo esto que hemos estado viendo en esta mañana acerca del principio regulador es primeramente a que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Si nosotros hemos sido creados por Dios, debemos de glorificar y de adorar a Dios, porque somos hechura de Él. Debemos adorar también a nuestro Dios porque Él nos creó y le debemos a Él un amor sin reservas. Mateo 12:32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas es más que todos los holocaustos y sacrificios. Debemos amarlo no únicamente porque nos creó Dios, sino que también debemos amarlo porque Él nos amó primero y porque en ese amor Él entregó a su propio Hijo unigénito para que viniera a morir en forma de hombre por nuestros pecados y que de esa manera nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, la justificación y con ello la vida eterna. Por eso debemos nosotros amar a Dios, porque Dios fue capaz de que por amor entregara la muerte a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero no tan solo debe ser amado, hermanos, como ya vimos. No tan solo debe ser amado, sino que también Dios debe de ser temido. Y ese es el objeto de la adoración. Dios debe ser amado, pero también Dios debe de ser temido. Jeremías 10:7 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dios es Dios. Nosotros somos criaturas de Él. Nosotros debemos honrar a Dios, alabar a Dios de la manera en que Dios ha determinado que sea así. Nosotros, al ser justificados por el Señor, nosotros hemos sido transformados en nuevas criaturas. Pero esa debe de ser una evidencia que nosotros debemos de estar dando constantemente. No es únicamente el hecho de que nosotros digamos, es que yo sí hice algún día una oración para recibir a Cristo y yo ya soy cristiano. No, hermanos, una persona que no dé evidencia de su salvación, amando a Dios, honrando a Dios en todo lo que demanda, congregándose, porque es una manera de honrar a Dios. Dios no instituyó el día de reposo únicamente para que nosotros estuviéramos en la casa viendo el fútbol, divirtiéndonos en la calle. El día de reposo, el día del Señor es sagrado como todas las cosas de Dios y debemos honrarlo. Es un mandamiento que Él dejó expresamente dentro de las leyes morales que le dio a Moisés en el Sinaí, el día de reposo. No es opcional. Usted puede decir, bueno, la semana yo no puedo ir a la iglesia, no voy a la iglesia. Eso no es una obligación. Es una manera, si nosotros tenemos aquí servicios entre semana, si usted puede venir, es una manera de que puede acrecentar su conocimiento, su santidad. No es una obligación. Pero sí como miembro de una iglesia o simplemente como una persona en Cristo, el día de reposo usted debe de honrarlo y debe de honrarlo de la manera en que Dios ha establecido que debe de honrarse. Porque ese temor es lo que nos obliga a honrar a Dios. Y debemos de honrarlo, hermanos, como Dios desea que sea. Vamos a orar.